Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 5, la autoridad y legalidad. ¡Comenzamos! La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13, versículos 11. Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Poderosa palabra, porque a los que le buscamos de corazón, a los que estamos entregados a Dios verdaderamente con esa hambre, con esa sed de su palabra, dice que a vosotros, a nosotros, se nos ha dado ese gran privilegio de saber los misterios del reino de los cielos. Así que no se trata de tanta palabra, pero sí se trata del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos va a traer esa revelación, nos va a traer esos misterios del reino de los cielos, cosas importantes, novedades del cielo, no de la tierra, cosas eternas, no temporales. Súper importante. Dios debe ser lo primero en nuestra vida. No debemos de buscar alternativas e ir al último con Dios, sino que debemos ir primero a Dios para que Él nos añada lo que necesitamos. Porque su palabra misma nos enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un principio con promesa. Por lo regular las personas están tras las añadiduras, están buscando los objetivos aquí en la tierra, el tener una casa, el tener una mansión, el tener carro, cierta marca de carro, cierto modelo, como se diga, ciertas marcas de accesorios, bolsos, ropa, carreras y un montón de cosas, y los toman como prioridad en su vida y después ponen a Dios como segundo, tercer, cuarto lugar. Y es que las cosas no funcionan así. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar primeramente las cosas eternas, las cosas del cielo. ¿Para qué? Para que todo lo demás sea añadido. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad y Dios está dispuesto a darte más allá de lo que tú puedes pedir o lo que tú puedes imaginar. Pero hay un principio. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Lo primero que tenemos que tener cada mañana en cuanto abramos nuestros ojos es un tiempo con Dios. Entonces la gente lo primero que hace es salir corriendo al trabajo, a la universidad, hacer ejercicio, todo menos pasar un tiempo con Dios. Entonces Dios no es su prioridad y tenemos que tener como prioridad a Dios y su justicia, hacer las cosas correctamente como Él manda, buscarlo a Él de corazón, congregarnos, tener un tiempo para orar, para tener nuestro tiempo devocional, leyendo la palabra, leyendo las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lamentablemente la mayoría de las personas de este mundo hacen todo lo contrario, están tras las añadiduras en lugar de estar atrás de Dios, del reino de Dios y su justicia. Entonces no estamos aplicando los principios de Dios. Por eso la gente se le va a 30, 40, 50 años afanados con las cosas del mundo. Pero si hubieras buscado las cosas de Dios primeramente, Dios te hubiera dado y te hubiera proveído todo lo demás, y tener que desgastarte, sin tener que haber perdido tanto tiempo tuyo que le correspondía a Dios, que pudiste verlo entregado para su obra. Así que un ejemplo, hay personas que tienen esquizofrenia, alguna enfermedad terrible. Lo primero que hacen es vamos a llevarlo corriendo al médico, vamos a llevarlo al psicólogo, al psiquiatra, medicamento psiquiátrico y todo. Y ya cuando ven que nada funciona, pues no les queda de otra, entre comillas decir que no les queda de otra, más que buscar a Dios para que busquen una persona que les libere, que les ministre liberación. Y cuando lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Si una persona está enferma, si una persona está diagnosticada o tiene espíritus inmundos, lo primero que tiene que hacer es ir a Dios, a sus líderes, a sus pastores. ¿Para qué? Para que le ministren sanidad, para que le ministren liberación. Y así eso no funcionara, que lo dudo mucho sinceramente, pues irían a lo demás. Pero primero tenemos que ir para con Dios. Entonces hay gente que tiene tanta dependencia de todo menos de Dios. Y este es un ejemplo, ¿no?, que les acabo de... Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Muchos le dicen que es el teléfono de Dios, que marques 333. Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Así es, tenemos que clamar a Dios, pero clamar, gemir, rendirnos, humillarnos delante de Él. Y Él nos va a responder. Y Él nos va a enseñar. Y no cualquier cosa, sino cosas grandes, cosas increíbles, cosas ocultas para la humanidad, para el intelecto humano, aunque no dice también la palabra en otras escrituras, en otras partes de las escrituras, que ni siquiera ha subido al pensamiento humano. Sabemos que tenemos genios aquí en la tierra con una sabiduría humana, con un intelecto humano, con mucha imaginación. Sin embargo, ninguno de ellos, todas estas cosas grandes y ocultas de Dios, no han subido a su pensamiento, no han subido a su mente. Son cosas inimaginables que no han venido al pensamiento humano. Dice que tú no conoces. Así que Dios tiene muchas cosas dispuestas y disponibles para nosotros, que tiene que ver con el Espíritu. Es bueno leer la palabra, pero no todo es palabra, no todo es letra, no todo es letra, letra, letra. También necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos clamar a Dios para que Él nos enseñe y nos muestre cosas grandes y poderosas que Él tiene para nosotros. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es impresionante. Las cosas secretas, las cosas que ni siquiera a la NASA se le ocurren, o a los caricaturistas, o a los guionistas, a los que escriben guiones de películas de ciencia ficción y lo que tú quieras, no les ha venido a su mente. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero Él nos las revela a nosotros, y no nomás a nosotros, sino dice que para nuestros hijos para siempre. Y todo esto es para que nosotros cumplamos su palabra de esta ley. Él nos enseña y nos revela. Ya está escrita en su palabra sus principios. Está escrita en su palabra sus mandatos. Pero aún así Él nos lleva a vivir esas experiencias sobrenaturales como las vivieron Enoc, Elías, Abraham, Moisés, Eliseo, Felipe, que fue traspuesto, Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, como Juan miró todo el futuro, el Apocalipsis, como Enoc fue arrebatado, llevado vivo cuando caminaba con Dios, como Elías fue arrebatado en un carro y un torbellino de fuego, como fue llevado al cielo, carros de a caballo, como golpeaban el mar y pasaban en seco. Elías, Eliseo, Moisés, tremendo, poderosas dimensiones. Felipe era un evangelista que estaba predicando la palabra y Dios lo transportaba. Porque en ese tiempo pues no había aviones, ellos tenían que ir en burro o a caballo, pero Dios con su poder sobrenatural lo transportaba hacia otro, lo desaparecía de una ciudad y él aparecía en otra ciudad o en otro país. Poderoso Dios. Y Dios hasta el día de hoy sigue manifestándose de esa manera sobrenatural. Tremendas cosas Dios muestra. Dios revela el cielo, Dios revela el infierno, Dios revela lo que pasa con el alma humana, qué situaciones pasan. Muchas cosas sobrenaturales, cómo es que se mueve el reino de las tinieblas, unas probaditas de cómo se mueven los ángeles, y Dios muestra y revela cosas maravillosas. Dios habla audiblemente. A mí me ha hablado audiblemente el Señor. Yo conozco personas que Dios les ha hablado y que he tenido conversaciones largas con voz audible de Dios. Tengo amigos y amigas en Cristo que han visto ángeles, que han recibido mensajes de ángeles, que los ángeles le han hablado. También he tenido algunas experiencias similares. He escuchado a los ángeles cantar en una orquesta maravillosa. Hay muchas cosas sobrenaturales que suceden y acontecen para los hijos de Dios. Información que baja del cielo y viene a tu espíritu y tú ya la sabes. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. El poder leer la palabra, pero de pronto se te revela de una manera sobrenatural y la entiendes más allá de lo normal, de lo humano, de lo que los demás la entienden. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que está vivo, que es sobrenatural, no es cualquier libro. Es el libro más vendido del mundo, el más perseguido, el más odiado. Lo han puesto en el área de ciencia ficción en las librerías. Es el libro por cual gente ha dado su vida o por cual han matado también otras personas. Es tremendo. Es el único libro que ha cambiado y transformado miles y millones de vidas. Tenemos en nuestras manos un libro que no es de este mundo, pero la gente no ha entendido así. Hasta que Dios te empieza a revelar sus secretos a través de su palabra también. Aleluya. Isaías 45, versículo 3.
Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Es maravilloso saber que Dios nos llama por nuestro nombre, que Dios no es ajeno a nosotros, que Dios está presente en nuestra vida más de lo que se puedan imaginar. Dios no es un Padre ausente, Él está ahí presente y dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. ¡Wow! Para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Qué maravilloso. Dios tiene tantas cosas para mostrarnos, para revelarnos la riqueza de los lugares secretos. ¡Wow! Maravilloso. Así que hay mucha revelación. Todo es por medio del Espíritu Santo de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Padre Celestial. Así que es bueno conocer la palabra de Dios, pero la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Vamos a continuar y avanzar con el punto número 9. Entender que Jehová es quien gobierna. Esta parte es muy importante. Dios está sentado en su trono celestial. Es la máxima autoridad en el reino de los cielos. No pasa nada sin que Él nos lo permita. Y acuérdense que Dios se mueve por legalidad. Todo lo que Dios permita o no permita va a ir basados a sus propias leyes. Las leyes que estamos conociendo, viendo el día de hoy, y pues son muchísimas. Hay que leer la Biblia para conocerlas todas. Salmos 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Aquí está diciendo que Jehová tiene un trono que está en los cielos y que ese trono, ese reino, que su reino domina sobre todos los reinos de la tierra, los reinos de los cielos y el reino celestial. Sí, sobre los reinos de los cielos, sobre el reino de las tinieblas, Él reina por sobre todo. Cualquier reino que exista, Él reina por sobre todos. Poderoso. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Mire qué declaraciones tan poderosas. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Todo le corresponde a Dios. Todo. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Así que podrán haber muchos reinos aquí en la tierra, pero todos los reinos le pertenecen a Dios. Todos. Aleluya. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Gloria a Dios. Poderoso. Entonces nos tiene que quedar bien en claro que sobre todos los reinos, sobre todos los ejércitos que existan, el reino de Jehová, de los ejércitos, ese es el reino que domina sobre todos. ¿Sí? Es importante entender eso, porque todas las cosas son suyas. En el libro de Daniel capítulo 4, versículo 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él a los más bajos, los más humildes, ¿sí? Dice a los más bajos de los hombres, quiere decir que a los más humildes, a los más sencillos. Así que la palabra de Dios nos enseña que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Así que por sobre todas las cosas el que reina es Dios. Él a quien Él quiere lo da y a que Él quiere constituye, aún a los más bajos de los hombres. Si Dios así lo decide, si Dios así lo prefiere, así será y Él lo va a respaldar. Él es el que manda y podemos ir a Él por medio de Jesucristo, quien también es nuestro abogado. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que
Necesitamos saber cuál es el camino y el camino es Jesucristo. Necesitamos saber cuál es la verdad y la verdad es Jesucristo. Necesitamos saber cuál es la vida y la vida es Jesucristo. Y hoy tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Y no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra deidad, no hay nada más que Jesús. Es el único camino, es la única verdad y es la única vida eterna. De ahí no hay más. En 1 de Juan 2:2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que mis hermanos, así sea que la gente de pronto tenga su problema legal terrenalmente, tú puedes ir delante de Dios, delante del trono de justicia y apelar esa circunstancia que estés pasando. Y tu abogado, Jesucristo, te va a ayudar. Y más adelante les voy a enseñar cómo ir a la corte celestial para poner sus casos legales de aquí de la tierra, sus casos legales humanos, ante el trono celestial, ante la corte celestial, para que Jesús haga justicia. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado, Jesucristo el justo. Entonces, si nosotros pecamos ya hablando espiritualmente, el enemigo inmediatamente va a levantar cartas en nuestra contra y las va a sellar y se va a ir levantando y se va a presentar delante del Padre y nos va a estar acusando. Nos va a acusar. Digo que es un religioso. Nos va a acusar porque no estamos cumpliendo los principios bíblicos. Y nos va a venir a golpear. Nos va a venir a atacar. ¿Sí? Entonces, pero aquí está diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, si tú pecaste, tienes la oportunidad de arrepentirte de todo tu corazón y no volver a cometer ese pecado. Y entonces Jesús te perdona, tú recibes su perdón. Y entonces Él aboga por ti. Él aboga por ti y te quita el diablo de encima que te está acusando. Pero Dios sabe si verdaderamente estás arrepentido de corazón o estás queriendo jugar con Dios. Con Dios no se juega. Que tú dices: voy a pecar, tomo rato, me arrepiento. Eso no es un arrepentimiento genuino, eso es falso. Y pues te vas a ir al infierno si mueres, hasta que no te arrepientes verdaderamente en vida, porque ya muerto, tu alma en el infierno arrepentido, pues ya no hay manera, ya no hay vuelta atrás, no hay retorno. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces es muy importante que mientras estemos vivos nos arrepintamos de verdad. También Jesús, cuando sanaba a los enfermos y se los topaba luego en el camino, les decía: anda, no peques más para que no te vuelva otra cosa peor. Sí, eso es importante. Los procesos aprobados te autorizan y te dan legalidad. Vamos a ver este punto ahora a continuación, para que tomen nota y pongan atención. Los procesos aprobados te autorizan y te dan legalidad. Como hijos de Dios debemos ejercer el derecho legal. Es muy importante. Es decir, el derecho legal, me refiero a los principios, a las leyes espirituales. Siempre y cuando la persona sea recta, se encuentre en obediencia a la palabra de Dios, que viva en santidad y que esté sujeta a sus autoridades espirituales y familiares, como ya miramos en los episodios anteriores. Pero si se encuentra en desobediencia, como en rebeldía con sus autoridades espirituales o familiares, entonces no pueden ejercer ese derecho. Quiero que tengan esto en mente y en claro, es muy importante entenderlo. Si tú estás en rebeldía con tus autoridades familiares o espirituales, no puedes ejercer los derechos espirituales, ¿sí? Los principios, las leyes espirituales. No puedes ejercer el derecho legal. Ahora, los principios bíblicos son reales y poderosos. Hay una causa y un efecto. Las cosas no pasan nomás porque sí. Algo provocó que esa cosa buena sucediera o esa cosa mala sucediera. Hay una causa. Si hay algo que tú haces en lo natural, una acción, una palabra, va a tener impacto en lo espiritual. Y eso repercutirá con una consecuencia en lo natural o en lo físico. ¿Sí? En este sentido, las leyes espirituales así funcionan. Las conozcas o no las conozcas, van a funcionar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que conocerlas. Ellas tienen vida, reaccionan. Es por eso que como hijos de Dios debemos aprenderlas, cada principio espiritual, y comprenderlos correctamente.
ser diligente en poner en práctica, en poner en acción correspondiente dicho principio, pues para estar capacitados para usarlos, ¿sí? O sea, tenemos que entenderlos bien, tenemos que comprenderlos bien, y entonces si ya vas a estar bien capacitado, vas a ser diligente para que los uses legalmente, correctamente y legalmente. Cuando el creyente habla la palabra, los ángeles pueden respaldar esa palabra, ¿sí? Pues los ángeles son los que se encargan de que los principios espirituales se respeten. Y vamos a ir profundizando y profundizando más en estos temas. Ahora, otra cosa muy importante que necesito que entiendan. Debes pasar por el fuego para aportar fuego. Es decir, debes pasar por pruebas, debes pasar por las pruebas. Porque Dios nos va a probar, siempre Dios nos va a estar probando para ver si es cierto eso que decimos, lo va a probar para ver si es cierto. Y las pruebas es para que las pasemos aprobados. Entonces debes pasar por el fuego, debes pasar aprobado por las pruebas para aportar fuego. Es decir, para aportar esa unción, para aportar esa autoridad de parte de Dios. Miren, para tener los ojos o los sentidos espirituales abiertos, porque de verdad que el mundo espiritual se puede mirar, se puede escuchar, se puede oler y se puede saborear. Todos los sentidos, los del tacto, todos los 5 sentidos en el mundo espiritual se utilizan. Entonces, para que tus sentidos espirituales sean abiertos, se requiere de una legalidad. Mire, les vamos a leerles ahorita Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17, dice: Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí está hablando del siervo que se llamaba Jesse, que servía al varón de Dios, que era el profeta Eliseo. ¿Ok? Y dice: Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. O sea, un ejército armado. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, el profeta Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Lean en su casa Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 15 al 17. Esto es poderosísimo, poderosísimo. Es una dimensión muy elevada. Miren, Jesse no lo podía ver, no podía ver el mundo espiritual, pero Eliseo sí podía ver el mundo espiritual y los ejércitos celestiales con él. Eliseo tenía legalidad. Primero que nada, Dios lo escogió. Le había caído el manto de Elías y él había matado a los bueyes, había pasado por el proceso, pagado el precio, y por eso tenía esa legalidad de ver el mundo espiritual. Y quienes peleaban junto a él, o sea, él podía ver el equipo que lo respaldaba de parte de Dios. Pero había un Jesse que todavía le faltaba abrir sus ojos espirituales, a pesar de que caminaba casi a hombro con el profeta, con el ungido de Dios. Pero le faltaba un proceso, le faltaba pagar el precio, porque así como le cayó el manto de Elías a Eliseo, bien pudo haberle caído el manto de Eliseo a Jesse. Pero al final Jesse obró mal y cayó maldición, le cayó la lepra a él. Cayó la lepra sobre su vida y cayó esa maldición, se perdió de las bendiciones porque obró mal, empezó a entrar la avaricia, querer ganar dinero, cosas materiales, y pues se echó todo a perder. Es por la misericordia de Dios que se compromete con lo que se comprometen con Él. Si tú de verdad te quieres comprometer con Dios, en su infinita misericordia, Él se va a comprometer contigo. Buscar el rostro de Dios, pasar las pruebas de fuego que llegan cuando menos lo pensamos, pero es que estamos preparados en ayuno y en oración para ser probados. Porque si te agarran todo seco, imagínate, como la hierba, se quema uno y se deshace. Entonces, caminando en santidad y comunión, no en pecado, todo eso te va dando autoridad y legalidad en el mundo espiritual. Entonces somos elevados a otros niveles. Gente puede orar por liberación por otros y son libres, pero luego oran para que se desate la economía y no pasa nada.
Y resulta que la persona ni ofrenda, ni diezma, no tiene esa legalidad en esas otras áreas o en esas otras dimensiones. Entonces es bien importante entender que vamos a pasar por el fuego para tener fuego. Acuérdense que aquellos jóvenes que estaban en calidad de esclavos en Babilonia por el rey Nabucodonosor, y les dice, si ustedes no se rinden a mi sistema, si ustedes no se inclinan y adoran mis imágenes como todos los demás, van a ser lanzados al horno de fuego. Y que Dios podrá librarnos. Y como ellos eran hebreos, no tenían esa misma cultura, ellos creían en Dios y estaban muy firmes en sus convicciones a pesar de ser tan jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron, no, no te preocupes, rey. Nosotros no tenemos por qué contestarte sobre ese asunto. Y sépalo muy bien que nuestro Dios nos puede librar de eso, no nos puede librar de ti. Y si no nos librare, igual no nos vamos a rendir ante tus imágenes. Y se enfureció tremendamente, les mandó a que le calentaran el horno 7 veces más. Estaba tan caliente el horno que cuando los soldados fueron a abrirlo para lanzar a estos 3 pobres muchachos, cayeron muertos, achicharrados con el fuego. Pues llegaron entre otros y no sé cómo lo hicieron, pero los metieron al horno, cerraron la puerta y ellos estaban caminando, desamarrados. Jesús caminaba con ellos, Jesús se les apareció y estaban los 4 y el rey decía, ¿cómo que hay 4? Pues ¿qué no metieron a 3? ¿Y cómo es que están ellos caminando y desamarrados? Y les dijo, salgan. Y él había empezado un decreto de que adoraran sus imágenes y ahora cambió el decreto. Dijo, verdaderamente, ese es el Dios, ese es el bueno. Y todos van a tener que adorarlo y aquel que blasfeme contra su Dios será descuartizado. Y sus casas se convertirán en muladares. Y esos muchachos pues fueron honrados. Como una fe radical como la de ellos. El mismo Jesús vino a pararse para honrar esa fe de ellos, tremendo, para librarnos del horno y para demostrarle a los líderes de Babilonia que Él era el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque no importa cuántas veces le suban al horno, se le va a subir al horno, vas a pasar pruebas de fuego. Pero lo más importante no es cuántas veces le suban el fuego al horno, sino que Jesús camine contigo mientras tú estás en el horno. Más vale que camines con Jesús adentro del horno que camines afuera sin Jesucristo. Es importante que estemos bien agarrados de las manos de Cristo mientras estemos pasando por el fuego, porque solamente Él nos librará, solamente Él nos restaurará y nos ayudará. Esos muchachos ni siquiera olían a humo, no se les quemó ningún cabello, ni su ropa, ni nada. Ellos estaban frescos como si tuvieran cooler, como si tuvieran aire acondicionado. Jesús estaba con ellos de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, y así como estuvo con ellos, Él está con nosotros el día de hoy. El Dios de Isaac, de Sadrach, de Abednego es nuestro Dios, también es tu Dios y es mi Dios. Y así como estuvo con ellos, estará con nosotros y estará con nosotros. Y tenemos que entender eso, que no tengamos miedo a las pruebas de fuego. Son necesarias, son importantes, porque nos van a dimensionar. Pero tengamos bien en claro que necesitamos estar tomados de las manos de Jesús y tener esa fe radical como la de esos jóvenes. Imagínense todos postrados ahí. Ahorita yo no tengo mis apuntes esta historia que les estoy contando, pero está en el libro de Daniel. No recuerdo bien el texto bíblico. Ustedes lo pueden encontrar ahí en el libro de Daniel, en los primeros capítulos. Y es tremendo. Es tremendo como todo un sistema, todo un mar de gente postrados ante esa imagen tremenda. Y ellos 3, los únicos paraditos ahí, obviamente resaltaban la gran diferencia. No eran del montón, eran diferentes. Y cambiaron los decretos, cambiaron todo por esa fe. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe firme, esa fe radical y no rendirnos hasta el sistema demoníaco ni babilónico de ningún tipo. Estar firme en nuestras convicciones, estar firme en los principios bíblicos de Dios. Y créame que Dios va a ser, aunque pareciera que ya te estás ahogando, no te vas a ahogar. Aunque sientas que te estás hundiendo, no te vas a ahogar. Si estás de la mano de Dios, por más que te estés hundiendo, jamás te vas a ahogar. Jamás te vas a ahogar. Y nuestra fe tiene que ser tan radical como la de esos jóvenes, porque ellos dijeron, yo sé que Dios nos va a salvar, y si no nos salvare, Dios sigue siendo Dios, y si no nos salvare, nosotros seguimos creyendo a Dios. Entonces así tiene que ser nuestra fe, así tiene que ser. Pasemos por el fuego con la frente en alto y agarrados de las manos de Cristo, y no importa la prueba, la circunstancia que estés pasando, por más terrible que suene, por más difícil que sea, tú tienes que decir, yo creo que Dios puede hacer el milagro. Y si no lo hiciere, Dios sigue siendo Dios y yo sigo creyendo en Dios. Y así tú triunfas y sales victorioso. Así que espero que tomes esta palabra. Es para alguien el día de hoy. Toma esta palabra, abrázala y créela. Créela en el nombre poderoso de Jesucristo.
Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Efectivamente, lo que les acabo de comentar, es necesario que a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, a través de las luchas, entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace buscar más a Dios. Hay gente que necesariamente debe llevar una vida de puro aflicción, porque es la única manera que voltea su rostro al cielo, su mirada al cielo y sus rodillas al piso. Es la única manera que está en ayuno, en oración. Solamente cuando tiene dificultades difíciles, como decimos aquí en México, tiene el agua hasta el cuello. Pero hay otras personas que no necesitan tanta violencia. Hay otras personas que les gusta buscar a Dios en las buenas, en las malas, en los tiempos difíciles, en los tiempos de victoria, en los tiempos de bendición, en los tiempos de paz. Buscan a Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. Y bueno, ahí te le adelantas a Dios. No esperas que te suceda una tragedia para estar buscando el rostro de Dios. Pero sí, tarde que temprano vamos a tener que ser probados, pasados por el fuego. Pero la misma palabra de Dios nos dice que aunque pasáramos por el fuego, no nos quemaremos, que la llama no arderá en nosotros. Y verdaderamente ese texto que está en Isaías, me parece, se cumplió literalmente aquí con los chicos del horno. Poderoso. Sin olor a fuego, sin olor a humo. Tremenda victoria. Y bueno, somos escogidos por Dios. Entonces Dios te capacita y Dios te prueba. Te prueba y te aprueba. ¿Sabes cómo? Te prueba para que pases aprobado. Dios operaba milagros extraordinarios de la mano de Pablo. Él tenía esa legalidad. Josué y David pasaron tremendos procesos para llegar a su posición con una actitud correcta, una madurez espiritual. Y eso te da una legalidad. Cuando le pedimos a Dios una posición o una unción, debemos saber que antes de eso Dios nos tiene que capacitar. Y ya saben a lo que me refiero con capacitar, ¿cierto? Pasar por pruebas. Porque no es lo mismo que tú te sientes a tomar un buen diplomado, a que Dios te pase, te pruebe tu vida y que pases ciertas pruebas que ningún diplomado te dará. ¿Sí? Entonces hay pruebas y enseñanzas que solamente la vida, las experiencias, el dolor, el sufrimiento, la victoria, todo eso te va a dar todo ese enriquecimiento, ese crecimiento espiritual, esa madurez. Porque llevas las marcas en tu cuerpo. Así que Dios te va a capacitar y ya saben a lo que me refiero. Hay gente que se meten y se sumergen en territorios donde aún no están preparados y no portan ese rango de legalidad. Esa área te arropa, te aplasta y te acaba. No pasaron su proceso, no se prepararon, no pasaron las pruebas aprobados. ¿Sí? Entonces, he sabido de ministros y familias destruidas por el enemigo a raíz de que intentaron meterse en esos territorios que luego dicen que son peligrosos, pero sin conocimiento. Entonces el enemigo viene y te golpea cuando no sabes las leyes espirituales, pues vas a perder. ¿Sí? Imagínense que los buzos, para sumergirse a las profundidades del mar, donde están las riquezas, los tesoros, ellos deben de tener un tipo de armadura, un tipo de vestimenta, inclusive un tipo de herramienta especial para sumergirse sin salir dañados o muertos. Porque si no llevan esa protección, ellos se mueren por la presión del agua. Se descompensan y quedan deformes si es que sobreviven. Entonces ellos tienen un traje especial, unas armaduras especiales, unas herramientas especiales para meterse a las profundidades. Entre más profundo se metan, más diferente tiene que ser el tipo de armadura para meterse. Si ellos siempre están conectados a una fuente de oxígeno de arriba de la superficie. Entonces es lo mismo para los hijos de Dios. Tenemos que estar conectados al cielo, tenemos que estar conectados a la fuente del Espíritu Santo, para estar siendo dirigidos correctamente, escuchar su voz, la voz de comando y tener esas armaduras, tener esa protección, tener esas armas, esas herramientas, que esas herramientas y armas es el conocimiento de la palabra de Dios. Muy importante, entonces si no lo tienes, vas a ser destruido.
vas a ser golpeado, vas a ser derribado. Es un peligro, sí, pero cuando tú tienes el conocimiento, cuando tú tienes las herramientas, no hay ningún peligro. El peligro es para el enemigo. El peligro es para el reino de las tinieblas, para el infierno. Ellos se espantan y gritan y se asustan y se aterrorizan cuando ven a un guerrero de Dios, a una guerrera de Dios. Esa es la verdad, yo lo he visto con mis propios ojos. Se esconden los demonios y les da miedo. Imagínense, si ustedes vieran todas esas cosas y si Dios nos permitiera ver más allá, más profundidad, de verdad que nuestra vida cambiaría completamente. Los cristianos fueran diferentes. No hubiera tanto temor en ellos, tanta inseguridad, tanta falta de identidad. En Gálatas, versículo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow, cuánta legalidad y cuánta autoridad habló Pablo en ese momento. Está diciendo: yo traigo la legalidad, yo traigo la autoridad. Así que no me molesten, porque traigo las marcas del Señor Jesús en mi cuerpo. Aleluya. Jesucristo es el ejemplo vivo del proceso y de la autoridad. Aún Jesucristo tuvo que también pasar esos procesos para que sus niveles de autoridad fueran más elevados, y era Jesús el Hijo de Dios. En Juan capítulo 7, versículos 15 habla sobre este tema que les voy a contar, que los judíos maravillados preguntaban acerca de Jesús. Y preguntaban: ¿cómo puedes saber esta letra sin haber estudiado? En Marcos 1:22 también habla sobre los que les voy a contar. Dice: una vez preguntaron los fariseos porque hablaba como quien tiene autoridad, pues les enseñaba doctrinas con autoridad, no como los escribas y los rabinos que enseñaban y tenían su aprobación. Quizás ellos tenían como un sellito, un anillo o algo así, pero esa era su autoridad de ellos. En este caso Jesús tenía la autoridad del Espíritu Santo, el respaldo de Dios, pero Cristo, sin pasar por sus seminarios humanos o todo lo que ellos pasaban, él operaba en una autoridad, una doctrina que impactaba, que conectaba, que atrapaba y llegaba al espíritu de las personas. ¿Por qué? Porque tenía poder y el respaldo de Dios. Él conectaba con las multitudes. La gente pensaba: él no se formó con los fariseos, él no tiene doctorados. ¿De dónde pues tiene esa autoridad? ¿Y de dónde creen ustedes que Jesús cultivó esa autoridad? Por supuesto que la cultivó en lo secreto. Porque él era el Hijo de Dios, sí, claro, era el Hijo de Dios, pero él se la pasaba en ayuno y oración. Él se la pasaba en ayuno y oración. Usted lea el Nuevo Testamento y va a empezar a descubrir que él se iba de noche, se apartaba a orar, y se iba a orar y pasó toda la noche orando, y al amanecer esto y aquello. Toda la Biblia nos enseña que él era un hombre de ayuno y oración, y era Jesús, y era el Hijo de Dios. ¿Con cuánta más razón nosotros? ¿Sí? Así que en lo secreto, ahí fue que él cultivó esa autoridad. Acuérdense que el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto para ser probado. Jesús tuvo que pasar por el fuego también para portar fuego. Él fue por 40 días y 40 noches. Además fue tentado por Satanás y pasó aprobado. Esa prueba él pasó aprobado. Y fue tentado. Satanás le ofreció su reino, le ofreció riquezas, fama, todo eso. Hasta lo quiso tentar para que se suicidara, se lanzara del techo de una iglesia grande, de un templo, y luego quiso que convirtiera las piedras en pan. Y entonces el Satanás lo llevó. Fíjense cómo Satanás usa su poder demoníaco. Lo llevó a Jesús a diferentes lugares. Y le decía: es que la palabra de Dios dice, acuérdate, Jesús. Y Jesús le respondía de vuelta. Y siempre Jesús pues le hacía jaque mate, ¿no? Lo mataba. Era como una batalla de argumentos, y obviamente Jesús ganó. Lo reprendió, le dijo: vete de aquí, y se fue. Y dice que además vinieron los ángeles y le servían. Le entregaron un nivel de espiritualidad y gloria. Cuando regresó del desierto, vino en el poder del Espíritu Santo. Wow, fue muy diferente, ¿eh? Muy diferente fue Jesús cuando se fue al desierto, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y fue muy diferente cuando vino Jesucristo. Cuando salió del desierto, dice que Él vino en el poder del Espíritu Santo. Hizo milagros impresionantes. Entonces, cuando no eres aprobado,
no vas a tener legalidad. Si no pasas la prueba, si la repruebas, no vas a tener legalidad de lo que estás diciendo. Tú puedes decir muchas cosas y fingir que eres aprobado, pero no vas a tener ninguna legalidad sobre aquello que dices estar aprobado o sobre aquello que tú estás hablando. Entonces, para poder hablar algo, debemos ser aprobados en ese algo que estamos diciendo. Cuando pasas la prueba, Dios te entrega gloria, poder, un nuevo nivel de autoridad. La llenura del Espíritu Santo es lo que le pasó a Jesús. Jesús mismo decía que el Padre era quien le había otorgado dicha autoridad. ¿Sí? Entonces debemos ser seleccionados por Dios para una función específica, para lo cual también nosotros vamos a recibir esa autoridad. ¿Sí? Para lo cual también nosotros se nos va a otorgar una autoridad para hacer dicha función que se nos fue encomendada. Por eso Jesús dice, ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he dado autoridad. Para eso lean Juan 15, versículo 16. Acuérdense que Jesús eligió como a 70 y los puso de 2 en 2 y los envió. Ellos estuvieron caminando con Jesús, también ellos conocían la palabra. Ellos fueron capacitados también. El desconocimiento del derecho legal espiritual es lo que causa problemas. Debemos entender esto, que cuando usted no tiene el conocimiento, cuando usted desconoce el derecho legal espiritual, ahí vamos a tener serios y verdaderos problemas, ya que el enemigo se aprovecha y nos obstaculiza. Cuando los comprendemos y guardamos, seremos cristianos victoriosos. El enemigo aprovecha los derechos otorgados como las maldiciones heredadas de nuestros antepasados. Es un ejemplo para que usted pueda entender. Entonces, tenemos que cuidar esa área de nuestras vidas y con nuestros seres queridos, sobre todo aquellos que son hijos de Dios, que tenemos que entender. Es un principio. Si usted no conoce la palabra de Dios, o lo podemos decir también de esta manera, si desconoce los derechos legales, entonces vamos a tener problemas. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante eso, porque dice la palabra de Dios una y otra vez: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, como el pueblo de Dios no puede decir, es que Dios va a defender y va a proteger a su pueblo, como el pueblo del Dios Todopoderoso va a ser destruido? Puede que en una mente lógica no tenga sentido, y es correcto, no tiene sentido ante una mentalidad lógica y utilizando el sentido común. Sin embargo, cuando conoces las leyes espirituales, todo tiene sentido. Por eso dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay tantas muertes en el mundo? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué mueren niños inocentes? Y es por esto, porque existen leyes espirituales que son ignoradas, que son violadas, que son rotas, y entonces vienen las consecuencias. El enemigo viene y aprovecha. Obviamente Dios no quiere que el mundo sea destruido, Dios no quiere que su pueblo perezca. Dios no quiere que el pueblo de Dios sea destruido. Sin embargo, cuando hay desconocimiento de los derechos legales, cuando no se conoce la palabra de Dios, el enemigo va a venir y va a golpear, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú estás en desobediencia de los principios de Dios, va a venir maldición sobre tu vida. Y las maldiciones, pues el enemigo viene a matar, viene a robar, viene a destruir. Él no viene a jugar ni a perder su tiempo, él es malo. Entonces, este punto importante, el desconocimiento del derecho legal espiritual, es lo que causa serios y graves problemas. Quisiera encontrar una palabra más dramática para decirlo, porque realmente es algo muy serio y muy delicado el no conocer los principios y leyes espirituales. Es un problema muy, muy, muy serio, muy serio. Okay, los principios de Dios no son negociables. Otra cosa que debemos de entender: los principios de Dios no son negociables.
¿Ok? Cada vez que negociamos los principios de Dios para hacer lo que yo creo, para hacer lo que a mí me parece, yo siento como que mejor así, o yo creo que mejor así. Entonces, cuando empezamos a hacer las cosas como mejor se nos ocurren, pero que no va alineado a la palabra de Dios, vamos a terminar en maldición. Así es, mis amados hermanos. Los principios de Dios no se negocian. No podemos negociar los principios de Dios, hacer lo que queremos, lo que nos da la gana y no lo que Dios dice. Eso va a terminar muy mal. Es un hecho y una garantía que va a terminar todo un desastre. Los derechos legales por los que yo pienso o yo creo y no lo que Dios me dice va a terminar en maldición. Se lo vuelvo a repetir, ¿ok? En Deuteronomio 18, versículo 15, habla de las maldiciones de la desobediencia. Se abren puertas a la maldición. Son derechos legales que Satanás va a aprovechar. Aunque se acerquen a Dios, Satanás va a ir y les va a acusar delante de Dios, conforme a la palabra. O sea, Satanás se sabe muy bien la palabra. Fíjense qué tremendo. Satanás se sabe tan bien la palabra que se la pasa en el trono de Dios acusando a medio mundo o al mundo entero, sobre todo a los hijos de Dios. Se la pasa él ahí, el abogado del infierno, Satanás, se la pasa delante de Dios acusándote a ti, acusándome a mí, acusando a todos nuestros hermanos. Él es el acusador. Por eso el lenguaje del reino demoníaco es la acusación. Es todo lo contrario al lenguaje del reino de Dios, que es la intercesión. Entonces muchos ministros hoy en día desconocen que traían maldiciones de sus antepasados, de sus ancestros. Y esa era la razón por la cual padecían enfermedades, pobreza, improductividad y cosas por el estilo. Traían brujería encima, traían la adivinación encima de sus antepasados, afectando el presente del creyente. Y hoy en día hay muchos así. Les comento porque nosotros hemos ministrado liberación a muchos pastores y pastoras, que ellos no prosperaban, su iglesia no prosperaba, nada prosperaba, pero ellos hacían todo bien delante de Dios. Sin embargo, traían arrastrando maldiciones generacionales, muchos de ellos hasta fueron pactados y ni lo sabían, pero por medio de la administración de liberación fueron rotas esas cadenas, esas maldiciones, y entonces comenzó una nueva historia en ellos, empezaron a ser bendecidos, prosperados, sus iglesias ensanchadas, tremendo y poderoso. Pero el día de hoy hay muchos ministros de Dios que no lo saben, que lo desconocen y no entienden por qué va tan mal todo en sus vidas o por qué están tan estancados. Y obviamente hay un movimiento demoníaco y un plan demoníaco detrás de todo esto. Entonces hoy en día los creyentes, los hijos de Dios, están siendo atormentados, están siendo bloqueados. Son atormentados por espíritus inmundos que obviamente tienen derecho legal de hacerlo. A lo mejor este hijo de Dios o esta hija de Dios no hizo nada, no pecó, pero trae maldiciones generacionales y eso es una puerta abierta, es un derecho legal. Es una infracción que ni siquiera él cometió, pero le toca pagarlo. En Juan 10:10, ¿qué dice? Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero también dice al final, pero Dios vino a darnos vida, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que está el plan del enemigo, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces estamos viendo que aquí hay un choque de dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz. Están chocando, ¿por qué? Porque están debatiendo, están peleando por el alma del ser humano. Satanás quiere matar, quiere robar, quiere destruir, quiere mandarte al infierno. Pero Jesucristo quiere salvarte, quiere amarte, quiere bendecirte y quiere darte vida eterna. Completamente el choque de dos reinos. Tremendo. Veamos algunos principios bíblicos sobre el pecado. Yo le aconsejo que en esta parte vaya corriendo, agarre una pluma, agarre un lápiz, agarre una hoja de papel, agarre un cuaderno o saque su celular y ponga la grabadora en modo grabar para que después pueda buscar con más calma en qué anotar. Principios bíblicos sobre el pecado, ¿ok? Ahí vamos. Los que practican brujería, Éxodo 22:18. Al decir 22 quiere decir capítulo y al decir 18 versículo. Abortos, Éxodo 21, del 22 al 23 y 21:19. Los que maldicen a sus padres, Éxodo 21:17.
Los que consultan horóscopos, Deuteronomio 17 del 2 al 5. Los hijos rebeldes, Deuteronomios 21 del 18 al 22. Mujeres que no llegan vírgenes al matrimonio, Deuteronomio 22 del 13 al 21. Los adúlteros, Deuteronomio 22 del 22 al 27. Los maldicientes, las maldiciones hasta la cuarta generación, Deuteronomio 5, versículo 9. Los idólatras, Deuteronomio capítulo 5, versículos del 8 al 9. Jeremías 44, versículo 8. Sesiones de adivinación y espiritismo, Levíticos 20, versículo 6. Los que se han involucrado con homosexuales y lesbianas, Levíticos 18, 22 y capítulo 20, versículo 13. Perversión sexual como la zoofilia, que es tener sexo con animales, Levíticos 18, del 23 al 27. Los que consultan a los muertos y a los adivinos, Levíticos 20, 27. Los que practican sodomía, Génesis 19, del 5 al 15. Capítulo 24, versículo 25. Espérame. Los que practican sodomía, Génesis 19, versículos del 5 al 15 y versículos del 24 al 25. Mujeres adúlteras, Números 5, versículo 27. Los ladrones y los que juran falsamente, Zacarías capítulo 5, versículo 4. Y bueno, todos estos principios bíblicos sobre el pecado tenemos que tenerlos en cuenta, que si nosotros cometemos este tipo de pecados, va a venir maldiciones terribles sobre nuestras vidas. Porque muchos dicen, no es pecado ser homosexual, no es pecado abortar, es mi cuerpo, pero pues sabemos que es un asesinato porque está una vida con un alma de por medio. Maldecir a sus padres, leer los horóscopos, el adulterio está tanto de moda, inclusive la fornicación. Me faltó aquí algunos textos de la fornicación también es pecado y trae maldiciones. Pues todo lo que sea parecido a lo que acabamos de mencionar, cosas parecidas a estas, es pecado y trae muerte. Aquí dice que también los que sesiones de adivinación, espiritismo, tenemos que tener cuidado porque ahora la brujería está muy infiltrada en las iglesias cristianas. Hay movimientos muy como el de la nueva era que está involucrado metiéndose sigilosamente en las iglesias, y luego hay juegos en las redes sociales que te adivinan el futuro, cómo serías así, cómo serías asá, qué es lo que diste ese juego de ti. Y todos esos jueguitos que aparentemente son divertidos, inocentes, no tienen nada de malo, no hay que ser religiosos. Todo eso es de adivinación, es ocultismo y tenemos que tener cuidado. Entonces, si han pecado, si han cometido pecados, bueno, la palabra de Dios siempre nos da esperanza. Todo es revocable. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? Es fiel y justo, Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que confesar con nuestra boca. Nosotros tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón y hablar con nuestra boca palabras y decir: Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Me arrepiento, pido perdón por el pecado de fornicación, pido perdón por el pecado de adulterio, por el pecado de pornografía, por el pecado de mentiras, de engaño, de chisme, de envidia, de celo, de aborto, de asesinato, de muerte. Pido perdón, me arrepiento, y Jesús te va a perdonar y te va a limpiar de toda esa maldad con su sangre preciosa. Entonces todo esto tiene solución por medio del arrepentimiento de pecados, la confesión de pecados, porque no nomás confesar el pecado, ya tiene que haber un arrepentimiento para poder confesar ese pecado y que verdaderamente sea válido, y se le tiene que confesar a Jesús, a Dios, se le tiene que pedir perdón a Él, y Él es el que te va a limpiar por medio de su sangre poderosa. Y vamos a estar hablando a más profundidad de todos estos temas, pero quiero ponerle las bases, quiero ponerle los principios. Todavía seguimos en la introducción
Vaya. Todavía seguimos en la introducción. ¿Por qué? Porque estoy poniendo bases. Quiero que aprendan bien y vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estudiar bien. No importa que nos tome 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses, medio año, pero vamos a aprender bien. Gloria a Dios. Veamos los principios espirituales para ejercer derecho legal espiritual. ¿Cómo vamos a ejercer ese derecho legal espiritual? Bueno, el apóstol Pablo tenía tremenda legalidad en el mundo espiritual, ya que él tuvo un poderoso encuentro con Jesucristo. Los que se saben la historia, pues podrán recordar muy bien. Se arrepintió y le dijo a Jesús que quieres que yo haga y lo haré. Fíjate, fue tanto su encuentro y su conversión que le dijo, Jesús, lo que sea que tú me pidas, yo lo voy a hacer. O sea, murió a sí mismo y vivió para Cristo. En ese momento él quedó ciego. Dios trató con él, pero a los 3 días Dios lo sanó. Vinieron a orar por él. Todo fue tan sobrenatural, todo fue tremendo. Le impusieron las manos en los ojos y le impartieron. Quedó sano y recibió esa legalidad, esa autoridad espiritual, porque aceptó a Jesucristo y después le impartieron. Inmediatamente él comenzó a predicar, es decir, comenzó a testificar lo que había pasado en su vida, el encuentro que tuvo con Jesús y lo que pasó. Y fue tan impactante porque él perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. De hecho, casi nadie le creía por más que testificaba, porque era tan impactante el cambio. Luego Dios lo capacitó. Y su ministerio fue tremendo, fue agarrando poder, fue agarrando power. Los demonios se le sujetaban, milagros ocurrían, el mundo espiritual sabía muy bien quién era él. Su cambio, transformación fue dramático, dio un giro de 180 grados, se le notaron los frutos a diestra y a siniestra. Sí, digo porque hay gente que tiene un encuentro con Jesucristo y no cambia, no tiene frutos dignos de arrepentimiento, sigue siendo la misma persona. Y ahora peor porque ahora tiene conocimiento de Cristo. Bueno, los que se autoproclaman, ¿no?, en el mundo espiritual no los conocen. Tú puedes decir, yo soy, y te autoproclamas cristiano, cristiana, ministro o algún ministerio, pero el mundo espiritual no te conoce, no los conoce. Pero los escogidos, eso sí son reconocidos en el mundo espiritual. Cuando eres escogido por Dios, por más que tú te escondas, hasta allá atrás, hasta allá Dios te va a ir a buscar. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y apártenme a Bernabé para la buena obra que tengo. Ellos estaban en ayuno y oración, en intimidad con Dios cuando el Espíritu Santo desató estas palabras. No crean que ellos andaban en Netflix, que ellos andaban viendo la televisión acostados. No, ellos estaban en ayuno y oración. Por eso Dios los escogió. ¿Quieres que Dios te escoja? Sí, bueno, entonces métete en ayuno y oración y Dios te va a considerar. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 15 al 16. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Para subir a otra dimensión, mis hermanos, es necesario sufrir para ser legal en el mundo espiritual. Él estaba dispuesto a sufrir hasta la muerte por el Evangelio. Pablo. El mundo espiritual reconocía a Pablo. ¿Y sabes cómo lo conocía? ¿O cómo lo reconocía? Como un trastornador. Así es, un trastornador. Sí, porque Pablo no llegaba con solo palabrería, sino si Pablo hubiera llegado nomás con pura palabrería, no hubiera causado ningún estrago en el mundo espiritual, no le hubiera molestado a nadie. Nadie le hubiera dicho nada. Pero como vino con poder del Espíritu Santo, con manifestación de milagros, de liberaciones, por eso tenía persecución, porque estaba afectando el mundo espiritual. Y para afectar el mundo espiritual debes ser espiritual y además ser legal en el mundo espiritual. Para usted tener que hacer guerra espiritual, primero tiene que ser conocido por el mundo espiritual, porque ahí andaban unos y los demonios decían, ¿y tú quién eres? No te conocemos, ¿sí? O sea, no puedes pelear en un lugar donde no estás. No puedes pelear en el ámbito espiritual cuando no estás ahí. Estás en el ámbito natural, para que me entiendan. No se puede simplemente usurpar la unción ajena y querer ministrar como otros lo hacen. Los demonios van a decir, ¿con qué autoridad vienes a sacarme? Así como tú eres. Si yo te ataco, tú caes.
¿sí? Entonces podemos ver a un Pablo ministrando en fuego, en unción, y pues yo también voy como Pablo a ministrar, a querer actuar como él actúa, pero no tenemos ese respaldo, no tenemos esa unción, no tenemos esa autoridad ni esa legalidad, y ni siquiera somos conocidos. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MED Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.